La televisión cubana transmite desde el Palacio de la Revolución la ceremonia de condecoración con la Orden José Martí al presidente de la República de Angola, excelentísimo señor Joao Manuel Gonçalves Lourenço. Igualmente, durante la ceremonia, el presidente de Angola impondrá la Orden Agostinho Neto al general de ejército Raúl Castro Ruz, al presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías, al viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín y post-mortem al comandante Raúl Díaz Argüelles. Con la presencia del general de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y los presidentes de ambos países, la ceremonia comenzará de inmediato.
compañero Joao Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de la República de Angola. General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Compañeras y compañeros angoleños y cubanos. Compañero João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola. General de Exército Raúl Castro Ruz, primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba. Companheiro Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros da República de Cuba. Compañeras y compañeros angolanos y cubanos. Hoy recibimos y condecoramos al presidente de la hermana República de Angola y líder del Movimiento de Liberación Nacional. Le conocimos primero como combatiente destacado del MPLA en la lucha de liberación contra el colonialismo portugués y luego con una ascendente carrera militar que lo llevó al grado de general de 3 estrellas de las Fuerzas Armadas angoleñas, FA. Hemos seguido su también ascendente carrera política como parlamentario, comisario provincial, miembro del Comité Central del MPLA y su buró político, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente del MPLA y ministro de Defensa Nacional. Hoje recebemos e condecoramos o presidente da Irmã República de Angola e líder do Movimento de Libertação Nacional. Conhecemos-lo primeiramente como combatente destacado do MPLA na luta de libertação contra o colonialismo português e depois como uma carreira militar ascendente, a qual fez com que ganhasse a patente de general de 3 estrelas das Forças Armadas angolanas. Acompanhamos também a sua ascendente carreira política como parlamentar, comissário provincial, membro do Comitê Central do MPLA e do seu buró político, primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, vice-presidente do MPLA y ministro de Defensa Nacional. Actualmente, como presidente de la República de Angola y del MPLA, continúa con ejemplar consagración y en estrecha unidad con su pueblo y su partido la obra iniciada por el padre fundador de la nación, Agostinho Neto. Actualmente, como presidente da República de Angola e do MPLA, ele continua com exemplar consagração e em estreita unidade com o seu povo e com o seu partido, a obra iniciada pelo pai fundador da nação, Agostinho Neto. La indestructible y excelente relación entre Angola y Cuba constituye un paradigma de vínculos fraternales y solidarios entre dos naciones hermanas unidas por históricos lazos de amistad, afecto y respeto mutuo, forjados desde el propio inicio de la nación cubana y al fragor de los combates por la independencia de Angola. A indestrutível e excelente relação entre Angola e Cuba constitui paradigma de vínculos fraternais e solidários entre duas nações irmãs unidas por históricos laços de amizade, afeição e respeito mútuo, forjados desde o próprio início da nação cubana e no fragor dos combates pela independência de Angola. Presidente Lourenço, Cuba ha sido honrada con su amistad desde los difíciles años de la guerra en Angola. Hemos recibido constantes muestras de su gratitud y cariño hacia nuestro país y sus líderes históricos, las cuales siempre agradeceremos. Presidente Lourenço, Cuba sente-se honrada com a sua amizade desde os difíceis anos da guerra em Angola. Temos recebido constantes amostras da sua gratidão e carinho para o nosso país e os seus líderes históricos, as quais sempre agradeceremos. En virtud de sus méritos personales y contribución al fortalecimiento de la hermandad y cooperación que históricamente han caracterizado nuestras relaciones, el Consejo de Estado de la República de Cuba, a propuesta de su presidente, se honra en otorgarle la más alta condecoración de nuestra patria, que lleva el nombre del héroe nacional José Martí.
Em virtude dos seus méritos pessoais e contributo para o fortalecimento da irmandade e cooperação que historicamente tem caracterizado as nossas relações, o Conselho de Estado da República de Cuba, a proposta do seu presidente, honra-se em outorgar-lhe a mais alta condecoração da nossa pátria, que leva o nome do herói nacional José Martí. Recíbala, estimado presidente, como muestra del respeto y la amistad del pueblo cubano hacia el pueblo angoleño. Muchas gracias. Receba-la, estimado presidente, como a mostra do respeito e da amizade do povo cubano para o povo angolano. Muito obrigado. Sua Excelência General do Exército Raúl Castro Ruz, Su Excelencia General de Ejército Raúl Castro Ruz, primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Sua Excelência Miguel Díaz-Canel, Presidente da República de Cuba, Su Excelencia Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, distintos dignatários do Governo de Cuba e de Angola, distinguidos dignatarios del Gobierno de Cuba y de Angola, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores. ilustres invitados, señoras y señores. É com elevada honra e grande emoção que recebo das mãos de Sua Excelência o General do Exército Raúl Castro Ruz a medalha da Ordem Nacional José Martí, a mais alta condecoração da República de Cuba. Es con elevado honor y gran emoción que recibo de las manos de Su Excelencia Raúl Castro Ruz la medalla de la Orden Nacional José Martí, la más alta condecoración de la República de Cuba. Tenho perfeita consciência de que mais do que a minha modesta pessoa, é o povo inteiro de Angola que está deste modo a ser prestigiado pelo povo irmão de Cuba. Tengo perfecta conciencia de que más que a mi modesta persona, es todo el pueblo de Angola que está siendo condecorado por el hermano pueblo cubano. Este ato simboliza de forma evidente a profunda relação de amizade, solidariedade e cooperação existente entre os nossos dois povos, que se consagrou e eternizou quando ambos verteram o seu precioso sangue para defender os mais nobres ideais do ser humano, a liberdade e o direito de seguir pelo seu próprio destino. Este acto simboliza de forma evidente la profunda relación de amistad, solidaridad y cooperación existente entre nuestros dos pueblos, que se consagró y eternizó cuando ambos vertieron su preciosa sangre para defender los más nobles ideales del ser humano, la libertad y el derecho de seguir su propio destino. Os nossos dois povos uniram-se numa aliança indestrutível e venceram em todas as frentes as poderosas forças que tentavam impedir pela agressão e a guerra a afirmação da independência de Angola, a libertação da Namíbia e da África do Sul das garras do apartheid. Nuestros dos pueblos se unieron en una alianza indestructible y vencieron en todos los frentes a las poderosas fuerzas que trataban de impedir, mediante la agresión y la guerra, la afirmación de la independencia de Angola, la liberación de Namibia y de Sudáfrica de las garras del apartheid. Em batalhas decisivas como as de Kifangón das portas de Luanda, ou a do Cuito-Cuanaval, onde o exército racista e os seus aliados internos sofreram uma decisiva derrota,
angolanos e cubanos escreveram páginas gloriosas da história comum. En batallas decisivas como las de Kifangondo, a las puertas de Luanda, o la de Cuito Cuanavale, donde el ejército racista y sus aliados internos sufrieron una decisiva derrota, angolanos y cubanos escribieron páginas gloriosas de la historia común. Hoje, graças ao seu sacrifício heroico, a África Austral é uma região de paz, democracia, desenvolvimento e progresso social. Hoy, gracias a su sacrificio heroico, África Austral es una región de paz, democracia, desarrollo y progreso social. Por essa razão, tem uma dimensão ainda mais especial a outorga que me é feita da ordem que tem como patrono José Martí, o grande revolucionário, pedagogo e filósofo cubano, que soube definir perfeitamente os marcos da libertação do povo cubano e inspirou a sua veia solidária e internacionalista a favor de todos os povos oprimidos. Por esa razón, tiene una dimensión aún más especial el otorgamiento que me es conferido, donde la orden que tiene como ícono a José Martí, el gran revolucionario, pedagogo y filósofo cubano, que supo definir perfectamente los marcos de la liberación del pueblo cubano e inspiró su vena solidaria e internacionalista a favor de todos los pueblos oprimidos. Em meu nome e em nome de todo o povo angolano, exprimo a minha profunda gratidão pela outorga desta medalha do povo cubano, personificado aqui por Sua Excelência o General do Exército Raul Castro Ruz e o Presidente da República Miguel Díaz-Canel. En mi nombre y en nombre de todo el pueblo angolano, expreso mi más profunda gratitud por el otorgamiento de esta medalla del pueblo cubano, personificado aquí por Su Excelencia General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Presidente Miguel Díaz-Canel. Muchas gracias. República de Angola. Presidente da República. República de Angola. Presidente de la República. A independência, a soberania e a liberdade da República de Angola representam um esforço gigantesco, abnegado e tenaz dos seus filhos na luta contra o sistema colonial opressor e na firme resposta aos ataques e invasões de inimigos poderosos durante décadas. La independencia, la soberanía y la libertad de la República de Angola representan un esfuerzo gigantesco, abnegado y tenaz de sus hijos en la lucha contra el sistema colonial opresor y en la firme respuesta a los ataques e invasiones de enemigos poderosos durante décadas. Nesta longa e dura luta, o povo angolano contou sempre com o apoio solidário e determinado de povos e países amigos, de entre os quais se destacam exemplarmente a República de Cuba. En esta larga y dura lucha, el pueblo angolano contó siempre con el apoyo solidario y determinado de pueblos y países amigos, entre los cuales se destacan ejemplarmente la República de Cuba. Em sinal de profunda gratidão, o Presidente da República de Angola outorga a Ordem Agostinho Neto às seguintes personalidades. En señal de profunda gratitud, el Presidente de la República de Angola otorga la Orden Agostinho Neto a las siguientes personalidades. General de Exército e primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, Raúl Modesto Castro Ruz. General de Ejército y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Modesto Castro Ruz. Presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros,
da República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. General do Corpo de Exército e Ministro das Forças Armadas Revolucionárias, Leopoldo Sintra Frias. General de Cuerpo de Ejército y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General Leopoldo Sintra Frias. General do Corpo do Exército e Vice-Ministro das Forças Armadas Revolucionárias, Ramón Espinosa Martín. General de Cuerpo de Ejército y Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ramón Espinosa Martín. General de Brigada, Comandante Raúl Díaz Argüelles García. General de Brigada, Comandante Raúl Díaz Argüelles García. A título póstumo. Que se da a título post-mortem. Feito ao 1 de julho de 2019. Dado el 1 de julio de 2019. O Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Firma el Presidente de la República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço.
Excelentísimo señor Joao Manuel Gonçalves de Lourenço, presidente de la República de Angola, querido general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, compañeros integrantes de la delegación angoleña y de la delegación cubana. Excelentíssimo senhor João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola, querido general de Exército Raúl Castro Ruz, primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, companheiros integrantes da delegação angolana e da delegação cubana. Hemos vivido un momento de justificada emoción. Como amigo y representante de un pueblo al que nos unen lazos entrañables de amistad, acabamos de condecorar con la Orden Nacional José Martí al presidente Lourenço. Vivemos um momento de justificada emoção. Como amigo e representante de um povo ao qual nos unem laços entranháveis de amizade, condecoramos com a Ordem Nacional José Martí o presidente Lourenço. Un destacado jefe militar, quien ascendió en la cadena de mando desde la base por su desempeño y heroica participación en la lucha por la liberación anticolonial y en operaciones militares en Angola, así como en el trabajo político dentro de la FAPLA y en el partido MPLA. Ele é um destacado chefe militar que ascendeu na cadeia de comando desde a base, pelo seu desempenho e heroica participação na luta pela libertação anticolonial e nas operações militares em Angola, bem como no trabalho político nas FAPLA e no partido MPLA. Nos emociona que el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, haya recibido la Orden Agostino Neto por sus méritos extraordinarios, tal como un día la recibió el líder histórico de la Revolución Cubana. Ambos, Fidel y Raúl, dirigieron personalmente desde Cuba las operaciones de las tropas cubanas en Angola. Sentimos grande emoção porque o general de exército Raúl Castro Ruz, primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, tem recebido a Ordem Agostinho Neto pelos seus méritos extraordinários, assim como a recebeu um dia o líder histórico da Revolução Cubana. Os dois, Fidel e Raúl, lideraram pessoalmente as operações das tropas cubanas em Angola. También les fue conferida a los generales de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cinta Frías y Ramón Espinosa Martín y se entregó post-mortem al general de brigada comandante Raúl Díaz Argüelles. Também foi conferida aos generais de Corpo de Exército Leopoldo Sintra Frias e Ramón Espinosa Martín, sendo entregue post-mortem ao general de brigada Raúl Díaz Argüelles. El general Cinta Frías encabezó el primer grupo de oficiales que en 1975 partió en su primera misión internacionalista a ese país. Leopoldo Sintra Frias foi a pessoa que liderou o grupo de combatentes que partiram a Angola no ano 1965. En 1987 cumplió su cuarta misión, primero como jefe de la agrupación de tropas del sur, al frente de la cual dirigió las decisivas acciones combativas de Cuito Canavale y posteriormente como jefe de la misión militar de Cuba en Angola. Em 1987, ele culminou a sua quarta missão, liderando o grupo de combatentes do Sul, que estiveram na frente dos decisivos combates de Cuito Canavale. E depois ele foi o chefe da missão militar cubana em Angola. El general Espinosa Martín, a mediados de 1975, arribó a Cabinda al frente de un grupo de internacionalistas cubanos, con los cuales realizó en breve plazo la preparación de los combatientes de la FAPLA y organizó una efectiva defensa que propinó una aplastante derrota a las tropas mercenarias de Zaire y con ello preservó esa estratégica porción del territorio angolano. O general Ramón Espinosa Martín, no ano 1965, liderou
o grupo de combatentes em Cabinda e organizou a preparação das tropas da FAPLA em breve. Essas foram as tropas que tiveram, que se abrangeram nos combates decisivos contra o Zaire e que lideraram as tropas angolanas à vitória. Durante el cumplimiento de esa misión, resultó gravemente herido. Durante essa missão, ele foi ferido gravemente. El general Díaz Argüelles cumplió la indicación del comandante en jefe de establecer y dirigir la misión militar cubana en Angola durante su primera etapa. O general de brigada Raul Díaz Argüelles, cumprindo as instruções do comandante em chefe, organizou a etapa inicial da missão cubana em Angola. Desde su cargo, garantizó la preparación de las fuerzas angolanas y las primeras acciones en que lucharon instructores cubanos junto a los combatientes de ese hermano pueblo en defensa de su capital. Ele garantiu a preparação das tropas desde o seu posto na missão e também organizou as primeiras batalhas nas quais participaram os combatentes cubanos. Dirigió una agrupación de tropas en el territorio sur que obstaculizó el paso del enemigo y alcanzó importantes victorias. Murió en combate el 11 de diciembre de 1975, cuando el transportador blindado en que se trasladaba hizo contacto con una mina antitanque. Ele liderou o grupo de combatentes de Sul que obstaculizaram o avanço do inimigo e ele morreu no dia 11 de dezembro de 1975, quando o veículo onde ele se transportava fez contato com uma mina. En ellos se condecora y reconoce a los miles de combatientes e internacionalistas cubanos que lucharon no solo por la independencia y soberanía de Angola, sino de todo el continente africano, en especial aquellos que ofrendaron sus vidas en esa gesta. Na pessoa deles são condecorados e reconhecidos os milhares de combatentes e internacionalistas cubanos que lutaram não só pela independência e soberania de Angola, mas também de todo o continente africano, em especial aqueles que ofrendaram as suas vidas nessa façanha. En mi caso, la recibo y agradezco no por méritos personales, sino en nombre del pueblo cubano y en particular de la generación de jóvenes que contribuyó a la lucha contra el régimen del apartheid y sus aliados y luego a la reconstrucción de la nación angolana. No meu caso, recebo-a e agradeço não pelos méritos pessoais, mas sim em nome do povo cubano e em particular da geração de jovens que contribuiu para a luta contra o regime do apartheid e dos seus aliados e depois para a reconstrução da nação angolana. El comandante en jefe fue la primera personalidad no africana en recibirla en 1992, ocasión en la que Fidel subrayó, y cito, "No debemos arrepentirnos jamás de haber escrito una de las páginas más hermosas de la historia de la solidaridad entre los pueblos y de la solidaridad entre los revolucionarios". Fin de la cita. O comandante em chefe Fidel Castro foi a primeira personalidade não africana que a recebeu em 1992, ocasião na qual ele sublinhou o seguinte: jamais devemos nos arrepender de termos escrito uma das páginas mais belas da história da solidariedade entre os povos e da solidariedade entre os revolucionários. La relación entre África y Cuba es tan profunda como indestructible. Está en la génesis misma de nuestra nación. Cuando nos levantamos en armas contra la metrópolis colonial, también lo hicimos contra la esclavitud, a la que habían sido brutalmente condenadas generaciones de oriundos y descendientes africanos. En el crisol donde se forjó la nacionalidad cubana está África. A relação entre África e Cuba é tão profunda como indestrutível. Está na própria gênese da nossa nação. Quando pegamos armas contra a metrópole colonial, também fizemos-lo contra a escravidão,
a qual foram brutalmente condenadas gerações de originários e descendentes africanos. Así comenzó, no cadinho onde foi forjada a nacionalidade cubana está a África. Así comenzó nuestra historia común, la de pueblos hermanos que no se sometieron nunca, que defendieron su identidad y su cultura, enfrentaron el colonialismo, se mezclaron y retroalimentaron y hoy trabajan por su desarrollo pese a todas las adversidades, sin perder la confianza en que lograrán sus sueños y aspiraciones. La hermandad entre Cuba y Angola también tiene raíces profundas. Foi assim que começou a nossa história comum, a dos povos irmãos que jamais se deixaram subjugar, que defenderam a sua identidade e a sua cultura, enfrentaram o colonialismo, misturaram-se e retroalimentaram-se e hoje trabalham em favor do seu desenvolvimento, apesar de todas as adversidades, sem perder a confiança de que conseguirão os seus sonhos e aspirações. A irmandade entre Cuba e Angola também tem raízes profundas. El espíritu de lucha de hoy nos caracteriza. Es el mismo de aquella esclava de origen lucumí Carlota, originaria de las tierras que hoy ocupa la República de Angola, cuando se enfrentó al poder colonial. Aquella mujer indómita inspiró a los de su tiempo y siglos después a los internacionalistas cubanos que lucharon en su país. No por azar, Carlota es el nombre de la más justa, prolongada, masiva y exitosa campaña militar internacionalista de nuestro país, como la calificó Fidel. O espírito de luta que hoje nos caracteriza é o mesmo daquela escrava de origem lucumí, Carlota, originária das terras que hoje ocupa a República de Angola, quando enfrentou o poder colonial. Aquela mulher indomável inspirou os do seu tempo e, séculos depois, os internacionalistas cubanos que lutaram no seu país. Não por acaso, Carlota é o nome da mais justa, prolongada, maciça e bem-sucedida campanha militar internacionalista do nosso país, como foi qualificada por Fidel. Hoy son otros los desafíos comunes: defender el derecho al desarrollo, el bienestar y la justicia social, la salvaguarda de la paz y la seguridad internacionales. Hoje são outros os desafios comuns: defender o direito ao desenvolvimento, ao bem-estar e à justiça social, a salvaguarda da paz e da segurança internacionais. Estimado presidente Lorenzo, la orden que recibimos hoy lleva un nombre especialmente querido para los cubanos. Es para nosotros motivo de especial satisfacción y orgullo que las nuevas generaciones de angoleños y sus dirigentes continúen el camino señalado por Agostinho Neto. Estimado presidente Lourenço, a ordem que recebemos hoje leva um nome muito querido pelos cubanos. Para nós, é motivo de especial satisfação e orgulho que as novas gerações de angolanos e os seus dirigentes continuem o caminho indicado por Agostinho Neto. En nombre del valeroso pueblo cubano, de nuestro partido, del general de ejército Raúl Castro Ruz, de los generales Cinta Frías y Espinosa Martín, de los familiares del general Díaz Argüelles y en el mío propio, le expreso nuestra gratitud a las autoridades de la República de Angola y a su pueblo por este alto reconocimiento. Muchas gracias. Em nome do valoroso povo cubano, do nosso partido, do general de exército Raúl Castro Ruz, dos generais Cinta Frías e Espinosa Martim, dos familiares do general Díaz Argüelles e no meu próprio, expresso a nossa gratidão às autoridades da República de Angola e ao seu povo por este alto reconhecimento. Muito obrigado.